¿cierto? Hoy día siendo domingo debiéramos estar todos en la casa del Señor, pero cuesta un poco entender aquello. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia establece eso, que eso va a pasar en este tiempo. Usted sabe cómo está el tiempo, ¿no? Usted, me imagino, está enterado de lo que está sucediendo, ¿cierto? En el mundo, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Y ha leído la Biblia usted? ¿Se ha dado cuenta que estamos en ese tiempo ya en donde ni siquiera uno puede decir, no, esto se va a demorar, esto no se va a demorar? Sino que estamos en un tiempo, escúcheme bien, en donde en cualquier momento va a ocurrir lo que la iglesia por años ha esperado. Y eso no es meterle miedo a usted, sino que es poder entender, ¿sí?, los tiempos que estamos viviendo. Porque la Biblia nos demanda, nos enseña que usted y yo debemos ser gente entendida en los tiempos. Imagínese, si usted y yo caminamos a diario, por ponerle un ejemplo, en la calle, si usted va a algún lugar y anda, solo camina, solo va al lugar y no pone los cuidados, ¿cierto?, para poder llegar a ese lugar a donde usted se determinó llegar, no va a poder hacerlo porque en medio de eso se van a presentar situaciones, se van a presentar circunstancias que a lo mejor lo van a sacar de ese camino, de ese trayecto, de ese lugar a donde usted determinó ir. Sí, y se van a presentar y usted no va a llegar no porque usted no pueda, no va a llegar no porque usted no quiera, es porque no estuvo atento a las situaciones, a las circunstancias, cierto, que se presentaron o que se podían presentar en el trayecto suyo hacia ese lugar. Y hoy día nosotros tenemos que estar atentos al tiempo. Cuando hablo al tiempo es a los acontecimientos. Acuérdense que a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo será tu venida? Y Jesús no respondió, no dijo, va a ser tal fecha, va a ser tal día, sino que dijo, ustedes saben de dónde sopla el viento, ¿o no? ¿Se acuerda que Jesús respondió así en Mateo? Dice, ustedes saben de dónde sopla, de qué lado sopla. ¿Sabe de qué habla eso? De los ruidos. Ustedes saben, conocen, saben reconocer los ruidos, ¿cierto? Saben reconocer de dónde vienen. ¿Sí? Jesús dijo, así va a ser. Así va a ser el tiempo, en ese tiempo, cuando sucedan esas cosas, cuando, dice, ustedes saben reconocer el ruido del viento, saben de dónde sopla. O sea, pueden reconocer las señales, dijo Jesús. Dijo, en ese tiempo será mi venida. No dio una fecha, pero marcó, nos enseñó a cómo usted y yo podemos reconocer y darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo y de lo cerca que está su venida. Amén. Y esto, todo lo que está sucediendo a nivel del mundo habla de eso. Habla de eso. Oiga, lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer es como algo detonante, algo que a nosotros nos tiene que poner en alerta. Es algo que nos tiene que hacer levantar nuestra cabeza y ponerle enfrente hacia lo que Dios nos mandó a alcanzar. Porque están pasando cosas que son ya no solo extraordinarias, sino que se tienen que cumplir y que son señales del último tiempo. Sí, del último tiempo. Acuérdense, terremotos, guerras, está sucediendo eso en todas partes. Eso está aconteciendo. Claro, rumores de guerra, mucho en todo el mundo. Hoy estamos en un tiempo crucial, donde las señales son más claras que nunca. Son más claras que nunca. Pestes, sí, enfermedades. Estamos en un tiempo en donde las señales son más claras que nunca, en donde cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos, escúcheme bien, por nuestra alma. Usted se tiene que preocupar por su alma. ¿Sí? El pastor va a velar por usted, va a orar por usted, pero es usted el que tiene que preocuparse por su alma, es usted el que tiene que hacer la parte que a usted le toca hacer. ¿Sí? Y estamos en ese tiempo, en un tiempo en donde debemos buscar del Señor, en donde no podemos descuidarnos. Cuando dice velar y orar para que no entréis en prueba y en tentación, para que no entremos en ese tiempo en donde cualquier situación nos va a sacar, nos va a detener, nos va a paralizar. Tenemos que orar al Señor, no vamos a pasar toda la noche orando, pero necesitamos buscar de Dios, ir a esa fuente, tener esa comunión con Él para entender y estar sensible a lo que está sucediendo. ¿Sí? Mire, quiero hablarle de un tema. La pastora hablaba del Salmo 18, yo estuve predicando 3 veces de eso, porque hay harto que sacar, harto que aprender ahí. Amén. Y creo que es importante lo que dijo la pastora. Allí en el verso 19 del Salmo 18, dice David que David ahí expresa, después que él dice te amo Jehová y lo reconoce y habla David de cómo él ve a Dios en su vida. El Salmo 19 al final dice que Dios se alegró de él. Escúcheme bien, se alegró de su actitud, de cómo él se presentó al Señor, de cómo él veía a Jehová en su vida. Y dice que por eso Dios se alegró de él, dice, y lo libró de sus enemigos. David no pidió ayuda.
Él alabó a Dios en medio de las circunstancias. En medio de los problemas, él reconoció a Dios y en medio de las situaciones le dijo, te amo, Jehová. ¿Sí? En medio de las circunstancias, él no le dijo, Señor, ¿por qué pasó esto? Sino que le dijo, te amo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, escudo mío. De 9 maneras vio David a Dios en su vida. ¿Y eso qué fue lo que provocó en David? Que Dios se agradara de él. Por eso dijo en el verso 3, invocaré a Jehová. Dijo, porque Él es digno de ser alabado. No dijo, lo voy a invocar, voy a orar a Dios porque necesito de su ayuda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oramos a Dios, buscamos a Dios solo cuando necesitamos su ayuda. David dijo, no, en el Salmo 18 David llevaba 20 años arrancando. 20 años arrancando. Escuche, ungido rey, pero arrancando 20 años. Y él dice, hey, te amo, Jehová. 20 años arrancando con problemas, lo querían matar, lo seguían. Y él aún así, en medio de las circunstancias, le decía a Dios, te amo. En medio de los problemas, él decía, hey, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi escudo, mi castillo, mi Dios, hey, tú eres mi alto refugio. En medio de todas esas situaciones, 20 años incluso, y aún así él decía, y te invocaré, no porque tú me guardas, no porque tú me cuidas, no porque tú haces esto, sino que porque tú eres digno de ser alabado. Mire la actitud. Y esa actitud llevó en el verso 19 a que Dios dice, y David dice, y oré a Jehová, y mi oración, dice, llegó a su santo templo, dice, llegó a sus oídos, porque Él se agradó de mí. ¿Y por qué Dios se agradó? Dice, y me libró de mis enemigos. O sea, ni siquiera David pidió ayuda, sino que Dios se alegró de él. ¿Sí? Y lo libró de todo lo que estaba viviendo. La pregunta es, ¿qué provocó eso? La actitud que él tuvo delante del Señor, aún en medio de todos los problemas que vivía. Y de eso quiero hablarle un poquitito, no del Salmo 18 hoy día, pero sí quiero hablarle un poco de aquello. Cuando la adversidad, por ejemplo, toca su puerta, o cuando los problemas llegan a su vida, ¿se ha preguntado usted cómo está respondiendo a eso? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Cómo está respondiendo cuando el problema, la situación adversa toca su puerta, llega de sorpresa? ¿Se ha preguntado usted cómo está respondiendo a aquello? El cómo estamos, por ejemplo, el cómo estamos respondiendo a esas situaciones que se nos presentan, que usted y yo no esperamos. ¿Estamos respondiendo bien? ¿Estamos preparados para responder a aquello? Y se lo pregunto porque junto con esa pregunta quiero también compartir algunas recomendaciones que nos van a servir para poder hacerlo. Algunas recomendaciones que nos van a servir para tener una respuesta bíblica a eso. Amén. Quiero compartir estas recomendaciones porque después voy a ir a la palabra, esa palabra central. Pero quiero que podamos enganchar, tomarnos de esto para poder entender lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted también este día. Ya, y le decía que se lo pregunto, porque junto con esta pregunta quiero también compartir algunas recomendaciones que nos van a servir, ¿sí?, para poder tener una respuesta bíblica a aquello que usted y yo enfrentamos y que muchas veces no sabemos cómo responder. Y la primera recomendación que le puedo hacer es que no permitamos, escuche bien, no permitamos que la adversidad, no permitamos que los problemas o las circunstancias adversas nos manejen, nos gobiernen o tomen el control de nuestra vida. Porque generalmente cuando hay una situación adversa, hay un problema, esa situación lo primero que hace es como tomar el control de nosotros, toma el control, lo primero el control de nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque un problema, una situación adversa nos hace pensar cualquier cosa. Y muchas veces lo que pensamos no es lo que necesitamos para poder enfrentar o salir de aquello que enfrentamos. Amén. Usted sabe que una mala decisión generalmente se toma en un momento de presión. Sí, la persona generalmente en un momento de opresión o depresión, generalmente cuando decide rápido toma a veces malas decisiones. Ahora, pastor, ¿es malo decidir rápido en un momento de presión? No es malo, hay que hacerlo con sabiduría. Y para poder hacerlo con sabiduría necesitamos primero ir a Dios, necesitamos buscar de Dios. Pastor, pero si en el momento necesito responder, ¿cómo voy a ir a orarle a Dios? No, usted tiene que haber orado, se tiene que haber preparado. Porque en ese momento que a usted le toca enfrentar una situación difícil, si usted ha buscado a Dios, ha ido a la fuente, la decisión que usted tome va a ser una decisión con sabiduría. Va a ser una decisión que lo va a sacar a bien, que lo va a sacar a lugar espacioso, como decía David. ¿Ya? La primera recomendación entonces es que no permita que la adversidad, no permita que los problemas y las circunstancias adversas
lo manejen, lo gobiernen o tomen el control de su vida. Y se lo digo porque el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 37, dice que antes en todas estas cosas, que en todas las adversidades, que en todas las situaciones contrarias, usted y yo dice que somos más que vencedores. Escuche bien, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice Romanos 8:37, colóquelo allí, hijo, por favor. Dice Romanos 8:37 en el nombre del Señor así, dice, antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Escuche bien, en todas las situaciones, en todo lo que enfrentemos, en todo lo que vivamos, usted y yo somos más que vencedores. O sea, ya tenemos una promesa. Una promesa de que, escúcheme bien, de que usted va a salir bien de esa situación. Sí, pero es importante, le decía yo, poder tener la respuesta sabia en el momento que usted y yo tenemos que enfrentar todas esas cosas de las cuales Pablo también da a entender ahí. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Dice, por medio de aquel que nos amó. Amén, por medio de Cristo Jesús. Entonces, no dejemos que los problemas y las situaciones nos dominen. ¿Sí? No dejemos que los problemas y las situaciones nos dominen. Le decía yo hace un momento, están pasando situaciones en el mundo. ¿Sí? Situaciones que son contrarias, que de alguna manera nos tienen que tener alerta. Pero usted y yo no tenemos que buscar a Dios, escúcheme bien, por el miedo a las situaciones que están pasando en el mundo, sino que tenemos que buscar a Dios, escúcheme, porque usted y yo lo amamos. Tenemos que buscarlo porque Él es digno de ser adorado, buscado, honrado. Él es digno de ser alabado. Debemos buscarlo porque Él es nuestra fuente. Debemos buscarlo porque usted y yo, en medio de todo eso que enfrentamos, Pablo dice en Romanos 8:37 que antes en todas estas cosas usted y yo somos más que vencedores. Entonces, que no podemos caminar en la vida llenos de miedo, sino que tenemos que caminar con una convicción. Con una convicción de que hay una promesa para usted, una promesa para su casa, una promesa de que usted va a poder vencer en medio de todo lo que enfrenta. Amén, porque nadie puede buscar a Dios por miedo. Nadie puede buscar a Dios por miedo. Hoy tengo miedo, no sé qué va a pasar. No, usted tiene que buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo ama. Porque Dios tiene los mejores planes para usted. La Biblia dice que Cristo fue a preparar lugar para que donde Él está, usted y yo también podamos estar con Él. Entonces Dios no tiene un mal plan para el hombre, tiene un buen plan para el hombre y la mujer. Pero usted y yo necesitamos entender que en todo lo que podamos estar viviendo, con Cristo, en Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Amén, no lo podemos buscar porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. No, lo buscamos porque hay un lugar preparado, reservado para usted y para mí. Amén, son conceptos que usted y yo debemos tener claro. En cuanto al amor de Dios hacia nosotros y el amor que tiene que haber de usted hacia Él. Por eso le decía, entonces no dejemos que los problemas y las situaciones nos dominen. No dejemos que las circunstancias adversas nos gobiernen. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es que seamos agradecidos con Dios siempre. Escuche bien. Que seamos agradecidos con Dios siempre y que lo seamos sin importar la circunstancia o lo que podamos estar viviendo. ¿Sí? Eso nos enseña y dice la palabra de Dios allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dice dar gracias en todo. ¿Y todo qué es lo que es? Todo. ¿O no? Dar gracias de Dios en todo. Yo le hago una pregunta. Cuando las cosas están mal, ¿usted puede dar gracias a Dios? Cuando ve que todo es adverso, ¿usted puede dar gracias a Dios? Le recuerdo el Salmo 18, si esto va de la mano con aquello. Te amo, Jehová, decía David. Eso decía el primer verso en el Salmo 18. ¿Y cómo estaba David? Llevaba 20 años arrancando. Sí, la pregunta es, usted y yo podemos dar gracias a Dios en todo porque son armas, herramientas espirituales, escúchame bien. ¿Para qué cosa? Para resistir esos tiempos adversos. Para resistir esos tiempos adversos y usted y yo no desmayar en nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Porque el dar gracias a Dios en todo es lo que a ti te hace permanecer firme, fuerte.
Claro, el quejarse es lo que nos lleva a dudar y nos lleva a la incredulidad y a la desesperanza. Y Pablo dice allí a los tesalonicenses, le dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, esto no es algo que se le ocurra al pastor ni a alguien que está mejor que usted, sino que esa es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, para con vosotros, dice, en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál es? Dar gracias en todo. Escuche bien, es dar gracias a Dios en todo. Entonces esto es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Porque la voluntad de Dios no es que estemos mal. Escuche bien, la voluntad de Dios no es que estemos mal. Aunque Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero no es la voluntad de Dios que usted esté mal. Pero sí dijo Jesús, van a tener problemas. Sí se van a presentar situaciones. Sí se van a presentar, se van a topar con circunstancias adversas. Pero le repito, la voluntad de Dios no es que estemos mal. Por eso Pablo dice: den gracias a Dios en todo. Porque la voluntad de Dios no es que estén mal, sino que estemos bien. Dice que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien. Entonces, pastor, ¿por qué paso o vivo lo que tengo que vivir? Porque vamos a tener situaciones en este mundo. Vamos a tener situaciones, cosas adversas, pero usted y yo tenemos que darle gracias a Dios en todo porque lo amamos. Porque Él es digno, escúcheme bien, de ser alabado, de ser glorificado, de ser exaltado. No cuando las cosas están bien, sino que también cuando están mal. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Le decía yo, porque la voluntad de Dios no es que estemos mal, ni que pasemos por situaciones difíciles. No, no es la voluntad de Dios. Aunque en este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. ¿Ya? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, escúcheme bien, es que usted y yo podamos caminar a aquello que Dios ha reservado para nosotros. Ahora, en medio de ese caminar, ¿vamos a sufrir, tener situaciones? Sí, porque es necesario. Pero la voluntad de Dios no es que usted termine mal, es que usted termine bien. La voluntad de Dios es que usted no pierda su alma, es que usted la salve. Esa es la voluntad de Dios, no es que usted termine mal, sino que terminemos bien. Amén. Pero para hacer aquello necesitamos ser agradecidos de Dios, no cuando las cosas están bien. Necesitamos buscar a Dios no cuando solo estamos alegres o solo cuando tenemos una necesidad, sino que tenemos que hacerlo siempre. Tenemos que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que enfrentamos, decía Pablo, usted y yo somos más que vencedores. O sea, usted y yo tenemos que tener esa convicción, esa confianza, esa fe y esa esperanza en lo que nos enseña, en lo que establece la palabra de Dios para nosotros. La voluntad de Dios, le decía, es que en todas esas situaciones difíciles, es que todas esas situaciones que enfrentamos no nos asusten. Escúcheme bien, porque le repito, no podemos buscar a Dios porque estamos llenos de sustos, llenos de miedo. Tenemos que buscarlo porque usted sabe quién es Él y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en favor de usted. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Los que me aman, dijo, ¿qué es lo que hacían? Guardan su palabra, ¿o no? Y la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno, que fue tan grande su amor, dice que, escúcheme, que envió a su Hijo, ¿o no? Entonces, escúcheme, tenemos que buscar a Dios con la actitud correcta. Tenemos que venir delante del Señor, porque usted y yo fuera de Él nada podemos hacer. Tenemos que buscar a Dios porque hay un alma que salvar. Tenemos que buscar a Dios porque hay un hogar que necesita volverse a Dios. Tenemos que buscar a Dios porque tenemos gente, seres queridos, vecinos, amigos, gente a nuestro alrededor, nuestro prójimo, que necesita conocer a Cristo. Entonces la voluntad de Dios es que todas esas situaciones no nos asusten. La voluntad de Dios es que todas esas situaciones difíciles no nos llenen de miedo, no nos llenen de temor. Claro, por eso que si usted y yo estamos pasando por algún momento difícil,
aunque nos cueste, digámosle a Dios en esos momentos, gracias Señor. Gracias porque todas estas situaciones me recuerdan que hay un lugar a donde yo tengo que llegar. Todas estas situaciones me alertan que hay un lugar al cual yo tengo que llegar, y para hacerlo me tengo que esforzar, tengo que ser valiente. Hermano, mientras más situaciones ocurran, más señales haya, usted tiene que estar más atento a ese tiempo, porque esas son las alertas para que usted no se detenga. Nosotros, mientras más situaciones hay, lo que está pasando en este tiempo, la gente más se está deteniendo. Y es al revés. Es al revés. La gente más se está deteniendo cuando esas situaciones a usted lo tienen que acelerar más. Claro, lo tienen que acelerar más. Digámosle gracias a Dios porque Él nos está enseñando algo en medio de todas esas situaciones. Pero por eso seamos agradecidos con Dios en todo, aunque no entendamos lo que podamos estar pasando. Hagamos lo que hizo David. Y lo tercero, no perdamos nuestra confianza en Dios. Escuche bien, no perdamos nuestra confianza en Dios. Hebreos 13:5 dice que Dios no nos dejará. Hebreos 13:5 dice que Dios no nos desamparará. Entonces, si la Biblia dice que Él no te dejará, no te desamparará, no pierdas tu confianza en Dios. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces no podemos perder la confianza en Dios. No, que parece que esto, no, que lo mueva lo que Dios ha preparado para su vida. Porque no estamos en el tiempo de pensar, hermano, escúcheme, solo en lo de esta tierra, porque lo de esta tierra no se va. El que se va de esta tierra es usted y yo, si hacemos la voluntad de Dios. Entonces estamos en un tiempo en donde usted y yo tenemos que confiar. Porque si no confiamos, algo se va a apagar en usted. Si no confiamos, va a pasar lo que está escrito, se va a enfriar el amor suyo hacia Dios. Por eso no perdamos nuestra confianza en Él, porque Dios está en medio de nuestras tormentas también. En medio de esa dificultad, en medio de ese problema, Dios también está ahí. En medio de esa situación, en medio de esa enfermedad, Dios también está ahí. Acuérdese que Jesús dijo, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No estaré, estoy. Habla en presente, habla de que Él hoy, ahora, a esta hora, en este momento Él está con usted. Y lo seguirá estando hasta el fin del mundo. No perdamos entonces nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre está con nosotros. Escuche, siempre está con nosotros. No te dejaré, ni te desampararé. No te desampararé, ni te dejaré. Y lo cuarto es recordar que aquello que ha venido a destruirnos, Dios tiene el poder para cambiarlo. Escuche bien, es recordar que aquello que ha venido a destruirnos, Dios tiene el poder para cambiarlo, que Dios tiene el poder para convertirlo en una bendición para usted. Escúcheme bien, a lo mejor usted y yo no tenemos el poder, pero Dios sí. A lo mejor usted y yo no tenemos las condiciones, la condición, no sé, lo necesario para eso, pero Dios sí. Dios tiene el poder para cambiar aquello que viene como aflicción en algo que traiga gozo a nuestra vida. Recuerde que Dios tiene el poder para volverlo a favor nuestro. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 lo dice. Y dice que los que aman a Dios, dice que todas las cosas le ayudan para bien. Escúcheme bien. Y sabemos, dice, esto es algo que usted tiene que tener por conocido. Es algo que usted tiene que tener claro, escúcheme, para poder llegar al final de esta carrera, de este camino que le toca a usted y a mí recorrer. Esto es algo que usted no puede olvidar, que el amar a Dios va a hacer que esas cosas que vienen para destrucción suya, Dios las use en favor de usted. Que esas cosas que vienen para hacerle mal, Dios las use como bendición para su vida. Pablo dice, y sabemos, no es algo que usted está conociendo, tiene que conocer. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? ¿A los que buscan a Dios por miedo, por susto? No, a los que le aman. A los que le aman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a andar en paz.
Si usted ama a Dios, usted va a andar tranquilo. Si usted ama a Dios, usted va a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y va a andar en paz, va a andar tranquilo. Va a hacer lo que tiene que hacer y no lo que no debe hacer. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted fue llamado? ¿Cierto que sí? A usted Dios lo llamó, no lo llamó el pastor, lo llamó el Señor. Y sabe, no solo lo llamó, sino que tiene un propósito también con usted. Tiene un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Porque hay un propósito con ustedes. Escúcheme bien, busque a Dios y ámelo. Claro, ámelo, ame su palabra. Ame la obra que Dios quiera hacer a través de usted. Y todas las cosas que usted enfrente, Dios las va a tomar y las va a usar para el bien suyo. Escuche, todas las cosas que a usted y a mí nos toque enfrentar, Dios las va a tomar y las va a usar para nuestro bien. Entonces todo eso que usted y yo podamos estar viviendo hoy, eso que es adverso, eso que es difícil, Dios lo utilizará para nuestro bien. Esa es la promesa para los que aman a Dios. Está con un problema, una situación, usted ame a Dios. Ame a Dios y suelte la situación. Suelte la situación y ocupe esa fuerza, esa energía para amar a Dios. Y Dios se va a encargar de lo que usted no puede hacer. Escúcheme bien, Dios se va a encargar de tomarlo y hacer algo bueno en favor de usted. Pero hay un requisito, amar a Dios. Por eso lo primero que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces yo tengo que tener claro que si usted ama a Dios, la situación que pueda estar pasando hoy, Dios en medio de eso está trabajando para hacer algo bueno en favor suyo. Porque me dice que lo tengo que tener por conocido. Entonces puede que estemos atravesando situaciones difíciles. Puede que a lo mejor hayan situaciones que han tocado nuestra puerta. Pero no tomemos malas actitudes en medio de esos problemas. Claro, no dejemos que los problemas nos quiten la fuerza. No dejemos que los problemas nos debiliten y nos hagan crear barreras en nuestra vida y nos aíslen de los demás. Hoy día hay gente que tiene una situación y se aísla. No quiero ir a la iglesia, no quiero nada, no quiero orar, no quiero... Hermanos, nos alejan cuando nos tienen que acercar más. Mientras más situaciones, ame más a Dios. Mientras más problemas, ame más a Dios, acérquese más a Él. Y Dios se va a encargar de esas situaciones adversas, de esas cosas contrarias, tomarlas y hacer algo bueno, algo mejor para usted. Sino que enfrentemos los problemas de manera positiva, sacando lo mejor de cada situación, sabiendo y confiando que como hijos de Dios todas las cosas nos ayudarán para bien. Porque no dice algunas cosas, dice que todas las cosas nos ayudarán para bien. Sabiendo, hermano querido, que de ese problema, que de esa adversidad, sabiendo que de esa crisis van a salir cosas positivas para nosotros. Claro, amemos a Dios. Amemos a Dios, centrémonos en amar a Dios. Nosotros nos centramos más en los problemas. Mientras más problemas, más me alejo de Dios. Es al revés, más acérquese a Dios. Más confía en Él. Claro, más confía en su palabra y en sus promesas, porque Él no lo desamparará, ni lo dejará. Pero eso es algo que tiene que, escúcheme, convencerse usted, recibir usted y darle lugar allí en su corazón. Porque si no sabe lo que van a hacer los problemas, nos van a llenar de miedo. Y vamos a buscar a Dios de una manera incorrecta, con una actitud incorrecta. Y las cosas en vez de mejorar, las vamos a empeorar nosotros mismos. Porque la Biblia tiene un diseño. La Biblia tiene un camino, nos muestra un camino. Y es por ese camino que Dios va quitando la carga. Es por ese camino, escúcheme bien, que Dios trae tiempo de refrigerio. Es por ese camino que vamos a entrar por la puerta angosta. Es por ese camino que vamos a llegar al lugar que Cristo fue a preparar. No es por otro. Es conforme a lo que Dios estableció. Escúcheme bien, es conforme a lo que Dios estableció. Por eso le decía que sabiendo que de ese problema, que de esa adversidad, que de esa crisis van a salir cosas positivas para nosotros. Entonces no permitamos que los problemas nos gobiernen, sino que aprendamos a esperar en la palabra y las promesas de Dios. Y el mensaje de hoy día se llama Aprende a esperar en Dios. Pero para esperar en Dios
también debemos hacerlo como el buen pescador. Escúcheme bien, esperar en Dios no es detenerse a que las cosas sucedan. Esperar en Dios es seguir trabajando. Es seguir trabajando con perseverancia, con paciencia, es seguir corriendo esta carrera. Escúcheme, esperando que suceda lo que Dios dijo que iba a suceder. El buen pescador, ¿sabe lo que hace? No tira el anzuelo y no pescó y se va para la casa, sino que ahí está, con paciencia. Parece que juega con su carrete, parece que juega con la garrocha, pero no. ¿Sabe lo que está haciendo él? Es siendo perseverante y esperando con paciencia lo que él sabe que va a poder alcanzar si persevera en lo que está haciendo. ¿Sí? Seamos entonces, para esperar, hagámoslo como el buen pescador. Debemos hacerlo sin rendirnos. Claro, para esperar debemos hacerlo así como el buen pescador, sin rendirse. Escuche lo que dice el Salmo 27, verso 14. Salmo 27, 14 dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Cómo tiene que esperar? Aguardar es esperar. ¿Cómo tiene que esperar usted? Esforzándose y alentando su corazón. Por eso el salmista dice: sí, espera a Jehová. ¿Cómo tiene que hacerlo? Esforzándose. Escúcheme bien, no es deteniéndose, es esforzándose y alentando su corazón. Pastor, ¿cómo aliento mi corazón? Hermano, llevándolo cada día, hablándole cada día lo que dice Dios, lo que está establecido en la palabra de Dios. Así usted y yo alentamos nuestro corazón. Cuando usted tiene una situación, tiene miedo, tiene temores, ¿cómo usted sale de los miedos y de los temores? ¿Sabe cómo sale? Es hablándole a su corazón lo que Dios dice acerca de usted. No te desampararé, no te dejaré, yo estoy contigo, yo soy tu escudo. Hey, vendrán por un camino, por 7 tendrán que salir huyendo. Así usted y yo alentamos nuestro corazón. No es llenándolo de situaciones ni pensando en cómo lo vamos a hacer, sino que es declarando lo que Dios dice, acordándonos de lo que Dios estableció para eso. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Escuche bien, para esperar usted tiene que esforzarse. El que espera, puede esperar porque se está esforzando. Le repito, esperar no es descansar, es esforzarse. Porque la espera, el esperar a Dios, el esperar la respuesta de Dios, la salida de Dios, la sanidad de Dios, lo que usted espera de Dios, va a requerir de usted que se esfuerce. Va a requerir de usted que se esfuerce. Claro, angosto es el camino que lleva a la salvación. O se habla de que es con esfuerzo, de que no es fácil. Entonces, para esperar en Dios hay que hacerlo sin rendirse, pues. Es esforzándose, es alentándose. Es que cuando usted no ve nada y parece que todo es contrario, es hablarle a su corazón lo que Dios estableció para usted tomar aliento y no detenerse. Y es por esa causa que muchos se han detenido en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estamos distraídos. Estamos distraídos con las redes sociales y no con lo que está ocurriendo en este tiempo. No estamos esforzándonos para ser gente entendida en los tiempos. Usted y yo debemos ser gente entendida en los tiempos. Escuche bien, debemos ser gente entendida en los tiempos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo que ser gente entendida en los tiempos? Porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Claro, y si usted no ha entendido en los tiempos, usted no, la vida va a pasar, se va a ir a dormir, no sé si cerré la ventana, no sé si cerré la puerta. Entonces, para esperar en Dios hay que hacerlo sin rendirse. Hay que hacerlo, escúcheme bien, perseverando con determinación. Hay que hacerlo confiando en el Señor y siendo fuertes y valientes, porque dice la Biblia que Él es el que nos ayudará. Por eso el Salmo 27, 14 dice: espera en Dios. Y aquí enseguida, escuche bien, podemos ver que este Salmo 27, 14 nos enseña una manera de cómo hacerlo. Aguarda a Jehová, dice. Espera en Dios, dice. Pero nos enseña también, porque Dios no nos deja en el aire. Dios, escúcheme, nos da una instrucción y nos dice cómo llevarla a cabo.
nos da una instrucción y nos dice cómo llevarla a cabo. Y nos dice cómo tenemos que esperar en Dios, dice, esforzándonos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Alentando nuestro corazón, ¿con qué? Con la palabra. Escúcheme bien, es con la palabra, es con lo que Dios estableció para usted y para mí. Nos enseña una manera de cómo hacerlo, de cómo esperar en Dios. Dice, espera en Dios, esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Entonces, para no desanimarnos en medio de la espera, es clave esforzarnos. ¿Quién se desanima? ¿Quién se detiene? El que se aburre. Usted puede estar en la mejor fiesta. Escúcheme. A ver, ¿cuántos fueron a alguna fiesta cuando joven? Ninguna. Todos, pues, hermano. ¿No éramos el alma de la fiesta? No, yo no, pastor. Ah, no, si no. Ni que Dios nos trajo por casualidad aquí no. Nos dice que de lo vil, de aquello que estaba ahí, Dios va a usar ahora para avergonzar a aquellos sabios entendidos. Nos dice la Biblia que los que conocían los sabios decían, y estos no son del vulgo, ¿cómo pueden hablar así? Y en una fiesta podía haber la mejor fiesta, la mejor música, pero si usted no tenía ánimo, se aburrió, ¿no? Decía, no, me voy, no me interesa, no tengo ganas de estar aquí. Escúcheme, en esta fiesta del reino de los cielos, usted necesita esforzarse y alentarse cada día. Porque aquí, en esta fiesta que Dios tiene preparada para nosotros, se requiere gente, escúcheme, que esté cada día perseverando. Que pueda llegar hasta el final, porque ese es el boleto de entrada. Ese es el boleto de entrada para entrar a esa fiesta, escúcheme, que va a durar una eternidad. Entonces, para no desanimarnos en medio de la espera, es clave esforzarnos y también alentarnos en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué o para qué? Para no rendirnos y para no desanimarnos. ¿Y sabe usted qué es lo que es alentar el corazón? Alentar el corazón es darle tranquilidad en esos momentos difíciles y de desesperanza con lo que dice la palabra de Dios. Eso es alentar tu corazón. Es darle esperanza y tranquilidad en esos momentos difíciles con lo que ha dicho Dios para nosotros. Porque cuando vienen momentos difíciles, ¿sabe lo que viene? Lo primero que viene en nosotros no es lo que dice la Escritura. Por eso necesitamos alentar nuestro corazón. Y para eso tienes que esforzarte. Porque en medio de la situación, en medio de los problemas, hermano, cuesta poder decirle gracias, Señor. Cuesta poder decirle a Dios, te amo, Jehová. Fortaleza mía, escudo mío. Te clamaré porque tú eres digno de ser. Cuesta, pero tenemos que hacerlo. Porque es la forma, escúchame, de permanecer en pie en medio de las circunstancias que enfrentamos. Eso es alentar el corazón, es tranquilizarlo todos los días con las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso es que si estamos esperando una respuesta de parte de Dios y esa respuesta aún no ha llegado, lo que debemos ir haciendo entonces mientras llega es alentar y fortalecer nuestro corazón. ¿Se acuerda de lo que pasaba en David en su alma cuando arrancaba? Llegó un momento en que el alma estaba tan afligida que él le dijo a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Se acuerda que David le dice? Porque ¿cómo estaba él? Mal, pues. Y él le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Le dijo, espera en Dios. Espera en Dios. En otro momento estaba afligido y le dijo, hey, alma mía, alaba a Dios. Bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y mire lo que le recuerda, le dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides, le dice, ¿qué es lo que hace? Está alentando su corazón, le dice, de todos sus beneficios. Entonces la manera que usted y yo necesitamos o tenemos es la forma, el diseño de Dios para usted y yo alentar nuestro corazón en los momentos adversos, en los momentos difíciles. Por eso hay mucha gente que hoy día se queda y se está quedando con la noticia y dice, no vamos a tener que ir a la iglesia porque si no, mira cómo está la cosa. No, usted tiene que buscar a Dios porque lo ama. Usted tiene que buscar a Dios porque Dios lo ama a usted y usted, escúcheme bien, y usted y yo tenemos que amarlo a Él. Por eso tenemos que buscar a Dios. No lo busquemos porque nos llegó el susto. No, busquémoslo porque hay algo, escúcheme, dentro de nosotros que nos dice que aún en los peores momentos
hay uno que siempre está con nosotros. Y ese es Dios. Porque no podemos permitir que nuestro corazón desmaye. No podemos permitir que nuestro corazón deje de creer. Porque eso es algo que todos debemos tener como principio bíblico en nuestras vidas. No nos olvidemos lo que dice Romanos 8:37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. 5:18 Tesalonicenses. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque ya sabemos que la voluntad de Dios no es que estemos mal, sino que no es que estemos mal ni que pasemos por situaciones difíciles, sino que la voluntad de Dios es que todas esas situaciones difíciles no nos detengan. No nos detengan. Porque esas situaciones difíciles, escúcheme bien, son las que nos van a llevar a aquello que Dios ha preparado para nosotros. Porque si no estuviera sucediendo, escúcheme bien, lo que está aconteciendo en este tiempo, que el mundo le llama, no, que es fanatismo, que lo que hablan los cristianos es locura. Si no estuviera sucediendo eso, yo me preocuparía porque diría, Señor, pero si tu palabra dice esto, ¿por qué esto no se ha cumplido? Pero se está cumpliendo al pie de la letra. Se está cumpliendo como está establecido. Y eso, ¿sabe lo que hace en mí? Reafirma la confianza y la promesa que Dios nos dio. Eso es lo que tiene que hacer en nosotros, reafirmar aquello y encendernos más. ¿Sabe por qué? Porque nuestra redención, dice la Biblia, está cerca. Porque nuestra redención está cerca. Porque ya sabemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28 también. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces amemos a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. Esto es a quienes, a los que Dios llamó, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo eso que usted y yo podamos estar viviendo el día de hoy, eso que es adverso, le dije, eso que es difícil, Dios lo utilizará para hacer algo bueno en nosotros. Por eso esperemos en Dios, así como dice el Salmo 27:14. Y hagámoslo alentando y fortaleciendo nuestro corazón con la palabra y las promesas de Dios. Y lo otro, espera en Dios, así como espera un agricultor después que ha realizado su siembra. Escuche bien. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo sabiendo que toda siembra tiene un proceso. Porque al día siguiente de la siembra, el agricultor no ve la planta como tampoco la ve en las primeras semanas. Sino que lo primero que ve el agricultor con el tiempo es algo débil que comienza a germinar. Y fácil también de arrancar. Porque el agricultor en las primeras semanas no ve los frutos. Pero el agricultor aún así, escúcheme bien, no viendo nada, él cuida esa semilla que plantó. ¿O no? ¿Eso hace el agricultor o no? Cuando siembra, ¿qué es lo que hace? ¿Deja todo botado? No, él no ve nada por un tiempo. No ve nada, pero él cuida lo que puso ahí. Cuida lo que sembró, cuida ese trabajo, esa inversión. Nosotros tenemos que cuidar, escúcheme bien, tenemos que cuidar lo que nosotros, el servicio que hemos prestado a Dios. Y tenemos que llegar hasta el final con Él. Porque Pablo es claro cuando dice que el que creyere, eso es lo primero. Lo segundo dice, y perseverare hasta el final, dice, este será salvo. Y eso sirvió para que algunos pregunten, ¿se pierde la salvación? No, Pablo está hablando de la vida venidera. Porque acá en la tierra la salvación no la perdemos y no anularíamos el sacrificio de Cristo. Pero un día dice que nos vamos a presentar delante de Él. Nos vamos a presentar delante de ese tribunal. Y dice que vamos a ser juzgados según hayan sido nuestras obras. Entonces tenemos que perseverar. No podemos detenernos. No podemos detenernos y tenemos que hacerlo como lo hace el agricultor, con paciencia, cuidando lo que Dios ha puesto en nosotros para poder llegar al final de esa carrera. Le decía que el agricultor aún así cuida la semilla, la riega la planta, él la poda y lo hace porque él sabe que está seguro. Él sabe y está seguro que un día esa planta va a dar su fruto. En otras palabras, el agricultor sabe lo que hace, espera, pero lo hace, él espera con esperanza. Así como muchas veces también lo hace la mujer que lleva a su bebé en su vientre, ¿no? Porque muchas veces ella siente dolor, pero ella sabe que pronto, ella sabe que a su tiempo ella tendrá a su bebé en sus brazos. ¿Sí? Y no solo se acordará, y ya no se acordará más del dolor que tuvo que soportar. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento en que ella va a ver aquello que no pudo ver, pero que sabía que estaba en ella. Y así tiene que ser lo que Dios ha puesto en nosotros. No lo podemos ver,
pero sabemos que hay algo dentro nuestro. Escuche, usted tiene que saber que hay algo vivo dentro suyo. Amén. Y usted tiene que saber y tiene que estar expectante para cuando eso se manifieste. Porque si usted y yo descuidamos aquello, nos va a pasar lo que le está pasando a muchos. Escuche, se va a enfriar lo que Dios ha puesto en usted. Y no porque Dios lo quiera así, es porque usted lo descuidó. Escuche, y ninguno así ingresará al reino de Dios. La Biblia dice que mejor es frío o caliente. Mejor que usted conozca a Dios y le sirva con determinación, o mejor que no le conozca. Porque si usted le conoce y le sirva a media, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién lo vomitará? Mire la responsabilidad que Dios puso en nosotros. Por eso usted y yo tenemos que tomar responsabilidad con lo que Dios nos ha asignado. Porque si usted espera ver manifiesto aquello que Dios puso en usted, a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo en nosotros, usted y yo necesitamos perseverar. Necesitamos cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros, porque muchas veces le decía yo, la mujer siente dolor, pero ella sabe que pronto, ella sabe que a su tiempo ella tendrá a su bebé en sus brazos y ya no se acordará más del dolor que tuvo que soportar. ¿Por qué? Porque su tristeza, su dolor, su llanto fue cambiado en alegría al tener en sus manos ese bebé que tanto esperaba. Sí, porque la madre soporta, la madre aguanta todo lo que implica la espera. ¿Por qué? Porque lo hace con esperanza. Por eso la mujer aguanta. ¿O no? Ustedes que han sido mamitas, ¿por qué aguantan ese dolor, ese malestar en el verano cuando andaban así con la panza? ¿Se acuerdan, no? Oh, los pies hinchados, el calor, no soportaban. ¿Por qué lo hacían? Porque esperaban con esperanza, ¿sí?, de dar a luz eso que aún no se veía, pero que usted sabía que estaba acá, que se lo tocaba y le pateaba, ¿o no? Que se tocaba usted acá y eso se movía. ¿Cierto que sí? Claro, ¿y eso qué le daba a usted? Fuerza, esperanza, alegría, gozo. Podría haber una incomodidad, podría haber quizás dolor, le dolían las piernas, pero eso a usted, ¿qué es lo que hacía? El gozo, el saber que había algo que ya venía, que ya usted lo iba a poder dar a luz, que ya lo iba a poder tener en sus brazos, le daba la fuerza para esperar. Escúcheme, en medio de todo ese proceso que le tocó vivir. Sí, todo lo que usted y yo vivimos en esta tierra, todo lo que podamos estar enfrentando, escuche, nos tiene que dar fuerza para llegar a ver lo que Dios ha puesto en nosotros también para manifestarse. Nos tiene que dar fuerza cada día, porque la madre soporta, la madre aguanta todo lo que implica la espera, pero lo hace con esperanza. Por eso aprendamos a esperar en Dios, pero hagámoslo con esperanza, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces esperemos así. Esperemos con esperanza, esperemos creyendo que Dios tiene lo mejor para nosotros, porque esperar así nos va a ayudar, dijo el salmista, a no desmayar. Aguarda a Jehová, espera a Jehová. Y le dijo, y el salmista dice, y háganlo así, dijo, esforzándose y alentando su corazón, dice. Por eso después reafirma y dice, sí, espera a Jehová. ¿Sí? ¿Cómo tiene que hacerlo? Mírate al lado y dígale, alentando nuestro corazón. No con lo que vemos, dígale, sino con lo que Dios estableció para hacerlo. Es así como usted tiene que alentar su corazón. Escuche, es así como usted tiene que alentar su corazón. Coloca el Salmo 18, hijo, verso 1 en adelante. Es así como usted tiene que alentar su corazón. Porque eso nos va a ayudar a no desmayar. Mire lo que dice el Salmo 1, 18, verso 1. Dice, te amo, Jehová. Mire cómo David alentaba. Es en este salmo en donde David ya llevaba 20 años arrancando. Cuando escribe este salmo, estaba metido en las cuevas, escondido. Solo. David arrancaba solo. Todos lo habían dejado. Pero mire lo que hace David. Dice, te amo, oh Jehová. Mire lo que dice, fortaleza mía. Verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dígame si eso no era alentar su corazón. Escuche, primero le dice te amo y después le dice, mire, yo así te veo, Señor, en mi vida. Así tú eres para mí, le dice. Verso 3, mire lo que hace. Dice, invocaré a Jehová. ¿Para qué? Mire, del verso 1 y verso 2 no hemos visto a David quejarse. No lo hemos visto quejarse. Estaba arrancando, necesitaba ayuda. Pero él veía a Dios como su todo. Él alentaba su corazón, escúcheme bien, con palabras y con el amor que él tenía para el Señor, expresándolo.
Por eso después dice, oraré a Jehová también. Dice, oraré a Jehová, invocaré a Jehová, oraré. ¿Quién es digno de ser alabado? ¿Por qué iba a orar? Porque Dios era digno de ser alabado. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Porque Él es digno de buscarle, pues. Porque Él es digno de ser alabado. Dice, mire, y la consecuencia de hacer todo eso va a traer como resultado, dice, y seré salvo de mis enemigos. O sea, no dice y le voy a pedir que me salve. No, lo voy a invocar porque Él es digno de invocarlo. Él es digno de alabarlo. Lo voy a buscar porque Él es digno de buscarlo. Lo voy a amar porque Él es digno de amarlo. Dice, y a causa de todo eso, dice, seré salvo de mis enemigos. Voy al verso 16. O no, verso 4 al 6 primero. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Mire con la situación que estaba David. Verso 5. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. O sea, mi alma estaba, dice, de morir, dice. O sea, la situación en mí, dice, era muy contraria. Verso 6. Dice, en mi angustia, ¿qué es lo que dice? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice, Él oyó mi voz desde su templo. Escuche bien. Dice, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Sí? Verso 19, coloca el 19, vamos saltando ahí. Verso 18 primero, de ahí el 19. Mire lo que dice David. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Escucha, David no se está quejando. David está contando cómo él ve a Dios, cómo ama a Dios y cuenta el tiempo que está viviendo. Y dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Verso 19, escuche bien. Dice, me sacó a lugar espacioso. Dice, me libró. Mire la causa. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. ¿Cuál fue la causa por la cual Dios se agradó de David? Verso 1. Porque Él lo buscó así. Porque no lo buscó ni por miedo, ni por desesperanza, ni porque estaba asustado. Llevaba 20 años arrancando. Lo buscó porque lo amaba. Escuche bien, lo buscó porque lo amaba. La pregunta mía es, ¿cómo lo estás buscando tú? ¿Cómo lo estás buscando tú? Porque aquí David nos entrega clave, escúcheme bien, para que usted y yo podamos agradar a Dios. Y me libró porque se agradó de mí. Lea usted todo este capítulo y se va a dar cuenta que David no se queja, sino que al contrario, Dios lo libra porque se agradó de la actitud, de la forma en cómo Él le buscó. Escúcheme, por eso Dios se agradó de Él, por eso Dios se agrada de ti. Es por la actitud en cómo tú y yo llegamos delante de Él, no porque Él no conozca lo que tú estás viviendo, no porque Él no conozca la situación que tú y yo estamos enfrentando. La Biblia dice que de lejos Dios conoce tus pensamientos. Y antes de que salga palabra de tu boca, Él ya la sabe. Entonces, ¿de qué es lo que busca Dios? Que usted y yo lo agrademos. ¿Y cómo lo agradamos? Amándolo a Él, amando su palabra. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda, dijo, guarda mis mandamientos. Mas el que no ama, no me ama, dijo, no guarda mi palabra. Entonces cuando usted se acerca a Dios, acérquese por eso. Busque a Dios. No estamos en el tiempo de buscarle a Dios por lo que necesitamos. Estamos en el tiempo, escúchame iglesia, estamos en el tiempo de buscar a Dios, escúchame, en espíritu y en verdad. Estamos en el tiempo de buscar a Dios porque tú y yo lo amamos. En ese tiempo estamos. No estamos en el tiempo de buscar a Dios para que me ayude en esto, me abra puerta en esto, porque Dios conoce nuestras necesidades. Y dice la Biblia que Él las suple. ¿Sí? Pero estamos en el tiempo de buscar a Dios porque lo amamos. Escúcheme bien, porque lo amamos. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos, dice, que todas las cosas, ¿sí?, no ayudan a Dios. Pero si amamos a Dios, si amamos a Dios, lo que vivamos, lo que enfrentemos, todas las cosas nos van a ayudar a bien.
Escuche bien, todas las cosas nos van a ayudar a Dios, pero usted y yo necesitamos amar a Dios. Necesitamos poder volver a ese primer amor que dice la Biblia. ¿Se acuerda usted cuando conoció al Señor? Para terminar con esto, ¿se acuerda cuando conoció al Señor o no? ¿Qué pasó con usted? A ver. ¿Qué pasó? Acuérdese, haga memoria, un minuto. ¿Qué pasaba con usted? ¿Cómo buscaba a Dios? ¿Cómo corría? ¿Cómo se preocupaba para estar en la casa del Señor? Acuérdese, porque a todos nos pasó. A todos nos pasó. Hoy hay mucha gente que se cierra, es dura, pero a todos nos pasó. Cuando vino el Señor a nuestras vidas, cuando Él llegó, porque Él llegó a nosotros. Cuando Él vino a nuestra vida, ¿sabe cómo buscábamos a Dios? Con intensidad. Apasionado, no nos importaba el frío, la lluvia, el que abrieran a las, no sé, media hora antes. Yo estaba 40 minutos, una hora antes, estábamos ahí esperando, enfrente a la sombra, bajo un techo. Así buscábamos a Dios. ¿Y sabe por qué lo buscábamos? Porque estábamos enamorados de Él. Así lo buscábamos. ¿Por qué lo dejamos de buscar así? Porque necesitamos volvernos a enamorar de Él. Necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a ese amor sano. Ese amor que todo lo creía. Ese amor que nos hacía confiar en Él cada día más. Necesitamos volver a eso. Porque ¿por qué una relación se termina? ¿Por qué, escúcheme bien, por qué una relación entre un hombre y una mujer se termina? Porque se pierde eso. El amor. Escuche bien, es porque se pierde el amor. ¿Por qué hemos perdido esa comunión y esa relación con nuestro amado? Medite usted, es porque hay algo que se perdió que a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Búsquelo. Escúcheme, búsquelo. Yo no sé por qué le hablo de esto, me salió el mensaje. Pero búsquelo. Búsquelo, porque todavía es tiempo de buscarlo. Llámelo porque todavía hay un tiempo para hacerlo. Porque viene un tiempo, dice la Biblia, en donde hasta la gracia se va a apartar. En donde usted va a querer sentir algo, tener algo y no va a suceder. Viene un tiempo en donde vamos a tener comezón de oír, dice la Biblia, y no vamos a poder hacerlo. Por eso hágalo mientras estemos a tiempo. Hágalo, no estamos, hermanos, en un tiempo ya de seguir dilatando, jugando o diciendo mañana. Todavía no es el tiempo, como decía el pueblo de Israel, cuando tenía que levantar los muros, cuando tenía que construir el templo. Todavía no es el tiempo, decía. Y Dios le hablaba al pueblo y le decía, hey, es ahora. Pero ellos decían, no, todavía no es el tiempo de tener casas artesonadas. Estaban más preocupados de sus casas, artesonar sus casas, o sea, de sus cosas, que de levantar los muros. Levantar los muros es meterse en oración, buscar a Dios, clamar por nuestra casa, clamar por nuestros hijos, clamar por nuestra familia, porque se están perdiendo. Levantar los muros de la casa del Señor, del templo de Dios, en nuestros muros, nuestra casa, nuestro corazón. Porque aún nosotros no estamos apartando del Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Hubiese yo desmayado, dijo el salmista, en el Salmo 27:13. Hubiese yo desmayado, hubiese perdido la fe, dijo. Hubiese abandonado, si no creyere, dijo. Cuando usted desmaya, cuando se desanima, cuando abandona, cuando deja de creer. Porque el salmista dijo, hubiese yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová, dijo, aquí en la tierra de los vivientes. Cuando alguien desmaya es cuando deja de creer, cuando se desanima. Cuando alguien desmaya es cuando abandona. Claro, y cuando desmaya porque deja de creer en esa bondad de Dios. Entonces la otra clave para no desmayar en medio de la espera es esperar con esperanza. Es esperar creyendo que Dios actuará.
es esperar creyendo que Dios actuará en medio de aquello que tú muchas veces o que yo muchas veces no veo nada. Pero si yo no desmayo, si yo persevero, si yo clamo, si yo busco, si yo cumplo la parte que me toca hacer a mí, Dios se encargará de hacer aquella que es imposible para mí, pero para Él no. Entonces pidámosle a Dios que no solo Él nos ayude a esperar, sino que nos ayude a hacerlo correctamente. ¿Para qué cosa? Para esperar de la mejor manera. ¿Cómo? Número 1, alentando y fortaleciendo nuestro corazón. Número 2, esperando con esperanza, porque no podemos permitir que nuestro corazón desmaye. Escucha, iglesia, no podemos permitir que nuestro corazón desmaye. No podemos permitir que nuestro corazón deje de creer. ¿Por qué? Porque eso es algo que debemos tener como principio bíblico en nuestra vida. No nos olvidemos de lo que dice Romanos 8:37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Pero hagamos lo que dice el apóstol Pablo también en Tesalonicenses 5:18, demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a esperar, pero pidámosle que nos enseñe y nos ayude a esperar como corresponde, a esperar bien, a esperar correctamente, a hacerlo perseverando, a hacerlo buscando a Dios, porque no es tiempo de detenerse, no es tiempo de dudar, no es tiempo de parar lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu casa. No es tiempo de detenerse. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, dice la Biblia. Cree tú y Dios usará tu vida para llegar, para abrir una puerta allí en tu casa. Cree tú y Dios abrirá esa puerta para que tu familia, tus hijos puedan entrar a lo que Dios te ha